Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema de hoy es ¿qué es el protocolo, manuscrito y artículo científico? Ok, al momento de decidir publicar, se debe conocer la metodología, la nomenclatura y la escritura de los diferentes documentos que se irán elaborando para la culminación de un proceso de investigación teniendo como resultado un artículo original. ¿Esto qué quiere decir? Que para esto ya nos preparamos pensando en nuestra pregunta, investigando qué es lo que queremos proyectar y saber para dar a conocer a todos lo que estamos queriendo ayudar al paciente. Ya está. Una vez tomada la decisión de compartir la experiencia, esta se tiene que concretar en un documento que describa de una manera narrativa todo el proceso por el cual llegaríamos a obtener el resultado. Por eso es tan importante que en nuestra lluvia de ideas todo lo vayamos anotando para ver en qué nos equivocamos y en qué no, en qué estamos a favor y en qué no. Dicho documento irá madurando en su retórica y en su contexto, por lo que podemos encontrar que irá evolucionando en su inicio como un protocolo, pasando a ser un manuscrito y culminando en un artículo científico. Es muy importante investigar aparte el cómo vas a escribir, porque a veces muchos de los artículos se quedan en protocolo porque las revistas no lo autorizan, el hecho de que está mal escrito o no está claro. Entonces es muy importante ir evolucionando poco a poco. Lo primero que se debe hacer es definir e identificar los nombres de los documentos de acuerdo a sus características producto de la investigación. Como les he estado platicando todas las clases, es importante la lluvia de ideas. Primero definir lo que es tu pregunta de investigación, porque de ahí va a empezar todo tu manuscrito, que se divide en tres. El protocolo, planeación escrita de un proyecto de investigación, no incluye resultados, discusión ni conclusiones. El manuscrito, documento que redacta autores del estudio con los resultados de la investigación, el cual se convertirá en el artículo científico original. Y por último, artículo científico, publicación de una investigación en una revista científica que aporta conocimiento nuevo y que no ha sido publicado previamente. ¿Se acuerdan de la página de PubMed? Para eso es tan importante meterse a la página de PubMed para ver qué tantos artículos se han publicado del estudio que estamos investigando. Por eso es muy importante tener nuestra lluvia de ideas, todas las palabras, toda la investigación por escrito para saber escribir nuestro artículo, ya que nuestra introducción tiene que ser corta, no pueden ser más de una hoja, para que sea concisa, más que nada concisa. Concisa y que tenga impacto. ¿Qué es impacto, no? Todos queremos investigar y que eso que investigamos sea lo más novedoso del mundo. Pero para eso necesitamos identificar qué es lo que queremos llegar. Es una palabra que en investigación cada día va adquiriendo relevancia. El impacto se define como la impresión o efecto en los sentidos que una noticia sensorial produce en el público, el cual es una medida de la frecuencia promedio con la que un artículo de alguna revista es citado durante un periodo determinado. Lo que más queremos es que estemos en primera plana, ¿no? O sea, cuando hacemos la investigación, que estemos en primera plana. A eso nos referimos, que nuestra investigación tenga impacto. Bueno, es importante recordar, es de suma importancia, antes de iniciar, dedicar tiempo al planteamiento de la pregunta. El dedicar tiempo al planteamiento de la pregunta es para que al momento de que nuestros lectores, desde que leen la pregunta, digan, esto me va a importar, esto me va a solucionar el problema donde estoy. Todo ese tipo de cosas que te preguntas es lo que los lectores deben de preguntarse y decir, ok, me van a dar la respuesta al momento de meterme a la investigación.
Un error común que se comete en la elaboración del protocolo es realizar un marco teórico muy extenso, lo que les comentaba, hacer como 2 hojas de introducción. No, lo que ellos quieren o lo que los lectores quieren o ustedes también sea algo conciso, investigado científicamente y que les sirva para todo, pues para lo que están investigando, ¿no? O lo que quieren preguntarse. Recordando que lo que debe contener no son los conceptos, esos ya se encuentran en la literatura. Lo que debe incluir es la base teórica de la idea. Así como a ti te llegó la idea de voy a investigar sobre el ligamento cruzado anterior, así es más les llegó la idea, pero ellos no pudieron plantearla. Ok, entonces tú estás investigando para plantearla y ayudarle a todos esos médicos que no pudieron plantear esa idea. Todo puede ser motivo de publicación. Hasta, no sé, ¿por qué la gente sonríe al ver una mariposa, no? Siempre existe algo nuevo que aportar. El conocimiento generado tarde o temprano servirá para la estructura de nuevas ideas y nuevos manuscritos que culminarán en publicaciones. Todos podemos publicar por lo que queramos, ¿no? El hecho es saberlo publicar, saberlo escribir, sabernos expresar y saber investigar para plantearlo y poder ayudar a las demás personas y te entiendan. Bueno, esto sería todo. Les agradezco las atenciones y los dejo con el doctor Miguel sobre yoga. No. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, en TOP, en el Centro Médico Puerta de Hierro, con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Y bueno, vamos a hablar esta semana de yoga, COVID y lesiones deportivas en casa. Y bueno, no es para decir menos o que nadie esté enterado de la situación de la pandemia en la actualidad y cómo esto ha llevado en muchos cambios y cómo fue una situación que se desató en el 2019 y ya encontrándonos a mediados del año 2020 sigue habiendo repercusiones en tanto económicas, de salud y en todas las actividades de la población. Un breve recordatorio es cómo ocurrieron estos hechos, que fue en diciembre de 2019 que China empezó con el reporte de casos de neumonía atípica y desconocida en la población de Wuhan, en Hubei. En enero se desató y fue el hallazgo de una nueva cepa de coronavirus y que fue identificado y se compartió la secuencia genética. Y en ese mismo mes se llevó a cabo la primera transmisión humano-humano fuera de China, del área del cerco. El 30 de enero la OMS declaró el brote y en febrero se inició una nueva definición de caso sospechoso y en marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Este es el panorama actual de la pandemia, donde podemos ver que hay 12.964.809 casos confirmados y 570.288 muertes al día de hoy, alrededor de las 2 de la tarde. Es una situación que sigue en aumento y que aún no hay control. Podemos observar que las principales acciones agresivas para aplanar la curva fue el distanciamiento social y esto nos llevó al aislamiento de la población y la disminución de las actividades en vía pública y contacto. Entonces, toda la población, tratando de recuperar algo de sus actividades perdidas, llevó esto a situaciones de realizar ejercicios y actividades de mantenimiento físico en casa, ya que los centros donde se podían realizar los parques, los gimnasios, canchas deportivas y todas las instalaciones de recreo fueron cerradas. Y es aquí donde llevamos a la conclusión o el aumento de las lesiones deportivas que fueron en casa. Las lesiones deportivas más frecuentes durante la pandemia fueron tendinitis, fueron esguinces, fueron fracturas. Y en el confinamiento se encontró que se produjo la pérdida de las capacidades físicas de los deportistas y esto implicaba que deportistas de alto desempeño, medio y bajo, que estaban acostumbrados a realizar actividades de recreo, al momento de iniciar la ociosidad o permanecer en sus casas por situaciones de aislamiento, vieron en decrecimiento su potencial físico y muscular y esto llevó a situaciones que al momento de intentar recuperar sus actividades previas o algo de esa capacidad deportiva, afectó en cuanto a su sistema musculoesquelético. Estas fueron las principales lesiones que se encontraron
En primer lugar estuvieron las lesiones musculares, y evocando las principales, que fueron las rupturas fibrilares, y estas ocasionadas por no preparar el cuerpo para la actividad deportiva de manera común. En segundo lugar, las tendinosas, principalmente la tendinopatía aquilia y la fascitis plantar y el pico en punta, y esto tanto en aficionados como en atletas con alto desempeño. En tercer lugar, el traumatismo, y a diferencia de lo que todo el mundo pensaba, me voy a lesionar afuera o en las caídas, era común que pues, sucediera hasta en un pasillo de 10 metros. Y esto ocurría, las lesiones más comunes, fracturas de radio o húmero debido a una resbalada en el suelo o en el propio sudor. Y en cuarto lugar, las lesiones ligamentosas y articulares. Y aquí la situación, otra vez, que no es beneficioso tratar de hacer actividad física o un maratón en el living de la casa. Y hay una enormidad de ejercicios que se pueden realizar. Esto lleva al cambio o la adaptación de las conductas de la población, ya que los corredores no podían realizar todos una carrera matutina normal que procreaban o que utilizaban de 5 a 10 kilómetros en una casa. Y esto llevó a cambios en la situación y las conductas, eligiendo otras disciplinas deportivas que pudieran realizar en su casa. En este artículo de Medicina Clínica, el que se titula Lesiones musculoesqueléticas secundarias al ejercicio durante el confinamiento por la pandemia en COVID-19, este médico realizó, el doctor López Martínez, una encuesta a través de redes sociales con preguntas cerradas de respuesta múltiple, es decir, sin capacidad o disminuyendo la capacidad de sesgo, y realizada del 14 al 21 de abril. Se encuestaron a 1902 personas. La edad, la mayoría eran menores de 45 años, que fue un 77%, y el 12%, 228 pacientes, presentaron una lesión musculoesquelética. Durante el confinamiento, el 35% más intentaron hacer una actividad deportiva durante el confinamiento a la habitual. Bueno, el 6% realizó el ejercicio por su cuenta, y el 39% de estos encuestados admitieron haber utilizado aplicaciones o redes sociales para guiar su actividad física, siendo YouTube la red social más utilizada por el 22%. El tipo de ejercicios que más realizaron, el de intensidad, que fue el 45%, ejercicios de gran intensidad y repeticiones en un breve intervalo de tiempo. Los principales fueron en este orden: CrossFit, el HIIT y la Tabata, seguidos de ejercicios con pesa, que fue el 30%, y en último lugar el yoga con el 14% y una caminata el 11%. El 61% realizaban la actividad física por su cuenta, y de los cuales un porcentaje alto realizaban las actividades de manera aleatoria y sin rigor, lo cual no es solo poco efectivo para la realización de la actividad física y volver a su capacidad deportiva previa. Además de esto, puede exponer al paciente a lesiones. Otra situación es que el mismo riesgo tendrían igualmente los encuestados que eran guiados por YouTube, ya que las redes sociales para realizar ejercicios no se recomiendan porque no son de manera individualizada, y mucho más aún los influencers o en redes no hay personal, que no todos están certificados para recomendar ejercicio físico y actividades. La mayoría de los encuestados realizaba específicamente ejercicios de intensidad y con pesa 30%, y todo esto junto a todo lo que mencionamos previamente puede predisponer a una población vulnerable a lesiones físicas. Y además de esto, el 12% de los encuestados ya habían tenido una lesión relevante durante esta cuarentena. Esto implicaba que era un riesgo más para realizar una actividad o cambiar a una actividad deportiva y poder producir una lesión física en casa. El 5% de estos pacientes terminó requiriendo un tratamiento quirúrgico, es decir, se convirtió en una necesidad de urgencia seria. Y entonces, las lesiones producidas, solo el 25% de este estudio fueron lesiones en rodillas y el 16% tendinopatías. 9% fueron esguince, y todos fueron tratados mediante AINES y medidas locales. El 5% requirieron tratamiento quirúrgico, y el autor de la encuesta comprobó que, si bien es una encuesta que se hizo de manera online, de manera cerrada, y que nos permite poner una situación de un panorama actual, quiere decir que no es del todo fidedigna. Es decir, es cierto que nos permite ver una realidad que está fluyendo, pero aún puede ser solamente la punta del iceberg. ¿Cuántos de otros pacientes pueden tener lesiones deportivas producidas en la casa? Incluso menciona la situación de deporte en el pasillo con giros repetidos, que la gente lo toma muy a la ligera,
Y hay muchos dispositivos que permiten hacer este tipo de ejercicios en casa, como son los discos planares en los cuales se sube la persona y hace giros modificando el eje de carga axial sobre la rodilla, y esto pudiendo producir una lesión. Además de esto, el síndrome del pasillo, en el cual la población toma un pasillo de menos de 10 metros para realizar una actividad deportiva, pero los pasillos son confinados y una caída puede producir una lesión por contusión directa sobre las extremidades superiores principalmente. Entonces, la situación de confinamiento aumenta el índice de trastornos psíquicos. Esto siendo el deporte una herramienta para la prevención esencial, y la recomendación es realizar 30 minutos en casa diarios de moderada intensidad, idealmente mediante un asesoramiento individualizado por especialistas en la materia, y esto para evitar o minimizar el riesgo de lesiones. La situación con el yoga es que se ha documentado que no tiene que ser necesariamente la actividad favorita, pero incluso se ha documentado como una buena actividad para aumentar la respuesta inmunológica, manejar la ansiedad y dar algo de tono muscular a los pacientes con COVID y a los pacientes que se encuentran en casa durante el aislamiento. En este estudio, en esta tabla únicamente se vio en el análisis de que como esta intervención y aumentaba de manera potencial el mecanismo neuroinmune, disminuyendo el estrés, disminuyendo la frecuencia cardíaca, mostrando una reducción de la depresión y la ansiedad y controlando los síntomas de estos mismos en los pacientes, y a su vez demostrando que esta podía ser una herramienta que podía ser de manera adecuada para la realización. Con esto no se está estableciendo que el yoga sea el deporte o la actividad que nos permita de manera específica, pero tiene ventajas y desventajas. Las principales ventajas es que se puede realizar en casa, que no se necesita material extra más allá de una cobija o un tapete de yogi, que pues sería lo ideal. No implica un desplazamiento del individuo del paciente, es decir, no tiene que estar corriendo, brincando de manera enérgica, y a tolerancia cualquier paciente lo puede realizar. Esto implica que una persona de 20 años y una de 60 años puede realizar posturas de manera a su tolerar. Además de esto, que se ha manejado que es ideal para el manejo del estrés y la disminución de la ansiedad por el aislamiento. Las desventajas es que siempre es necesario un instructor, no importa la actividad deportiva, se debe recomendar que se haga por un experto. Y los antecedentes de lesiones físicas previas, que se deben de tomar en cuenta si están posoperados, que si tienen esguinces de evolución larga, si tienen lumbalgias o situaciones de este tipo. Además de que no se debe realizar en el piso sin ninguna protección, como mencionamos. Y a pesar de que no es una actividad que a todos les puede interesar, porque habrá fisicoculturistas que sientan que no es una actividad que les llene, sí permite de alguna manera realizar una actividad que mantenga el tono muscular. Y bueno, esta sería nuestra participación. En resumen, la situación ha cambiado las actividades de la población, y una vez más la población debe de tratar de adaptarse al cambio, pero debe hacerse de manera responsable, siguiendo primero sus criterios clínicos, sugiriendo y buscando la ayuda de un profesional, y además de esto, no exagerar con la sobrecarga física. Y bueno, estamos en top, seguimos a sus órdenes y seguimos atendiendo urgencias. Por su atención, muchas gracias.